Frente a la pandemia del COVID-19, nos estamos enfrentando ante una problemática muy grande que nadie está tomando en cuenta y que muchos de nosotros estamos viviendo desde que esta pandemia empezó. Puntualmente me refiero a un proceso de duelo derivado de la pérdida de algún ser querido o conocido cerca de nosotros. Estas cifras van en aumento todos los días. Partiendo de aquí, encontramos algunos temas interesantes que debiéramos hablar. Entre ellos, qué hacer si tú estás infectado o qué hacer si tú te encuentras en la situación en la que estás cerca de una persona que está infectada o alguna persona que perdió algún familiar, algún amigo o algún conocido. Entonces, en este video nos vamos a enfocar en qué hacer desde el punto de vista de cómo intervenir a un niño, a algún adolescente, algún adulto y por qué no también personas con discapacidad y hasta personal de la salud. Por increíble que parezca, tenemos que reconocer que el personal de la salud no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser personas tanto como tú como yo, y también viven algún proceso de duelo, también viven la pérdida de algún familiar, la pérdida de algún conocido, la pérdida de algún amigo, y no los hace exentos de vivir también algún proceso de duelo. Aquí vamos a hablar de puntos específicos como qué sí decir, qué no decir y cómo intervenir a alguien dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Como ya mencionábamos, niños, adolescentes, adultos, personas con alguna discapacidad y también personal de la salud. Partiendo de que ya sabemos qué es el proceso de duelo, empezaremos hablando de que muchas personas no pueden acompañar a sus dolientes de forma física como una de las consecuencias ante esta pandemia. He aquí la importancia de que los interventores, que podemos ser en este caso tanto tú como yo, frente a alguna de estas situaciones, sepan algunas medidas prácticas para saber cómo intervenir a una persona de forma correcta y no cometer la mayoría de los errores que la mayoría de nosotros cometemos cuando nos enfrentamos ante esta situación. Es importante que cualquiera de nosotros permitamos la expresión de emociones a la persona que está viviendo el duelo. Es importante que nosotros, al igual que la persona, entendamos que la forma en cómo te estás sintiendo no es el problema y que tus emociones tampoco son el problema. Entonces, reprimirlas es exactamente lo contrario a ayudarte. Hay que recordar que las emociones nunca son el problema. Al contrario, hay que saber canalizarlas. El sentir culpabilidad, el sentir tristeza, el sentir enojo, no es un problema, ni tampoco es un problema que tú estés causando a los demás. Todo lo contrario, simplemente hay que saber canalizar esas emociones. Para los interventores, una de las principales puntos que debemos tomar en cuenta es cuando intervenimos a alguna persona de estos, hay que tener en mente que las emociones de esa persona, saber canalizarlas. Como sus emociones nunca son el problema, es conveniente validarlas y explicarle a la persona que en este proceso de duelo es normal sentirse de tal y cual manera. Tú como interviniente tienes varias maneras para poder estar en contacto con la persona. Hay que recordar que aunque a veces no podamos estar físicamente face to face con la persona, tenemos herramientas como el uso de vías telefónicas y algunas plataformas electrónicas para tener comunicación con ella. Hay que hacer también uso de ellas. Debemos de recordar siempre que una persona que está viviendo el proceso de duelo muy difícilmente tomará la iniciativa para buscar ayuda por teléfono o por algún medio digital. Entonces, la mayoría de las veces serán referidas por algún familiar, por algún amigo o algún conocido que está preocupado por él. Es importantísimo que recordemos que en la mayoría de las veces en la primera fase de duelo es muy común que una persona no quiera expresar sus sentimientos, ni sus emociones, ni la forma en cómo está pensando, ni cómo se está sintiendo en general. Entonces nosotros hay que saber que en la primera fase
Esto es muy común y debemos respetar el espacio de esta persona. Nosotros, desde nuestra trinchera, tenemos que hacerle saber, hacerle sentir que estamos ahí para él o para ella en cuanto nos necesite. Es normal que en muchas de las ocasiones los interventores, sobre todo si no es algún profesional de la salud, sientan temor o miedo al actuar de alguna forma inoportuna. En ocasiones los interventores también sentirán miedo o temor por el actuar ante una persona, y muchas de las veces hay que saber que también este profesional está viviendo algún proceso de duelo desde su trinchera. Es por eso importante evaluar hasta qué punto eres o te sientes capaz para ser interventor ante esta situación frente a alguna persona que está viviendo este proceso de duelo. Como se mencionaba al principio del video, es muy común que ante esta problemática, al enfrentarte a ella, no sepas qué decir ni cómo actuar. Es muy común que no sepas cómo actuar cuando te enfrentas ante esta situación, y peor aún, que no sepas qué decir. Es por eso que aquí te menciono frases que son más comunes y más mencionadas cuando te enfrentas a esta situación, pero que por nada del mundo debes de decir, que por el contrario debes evitar. Como lo son: ya no estés triste, resígnate, así es la vida, tienes que ser fuerte, ya no llores, ánimo, tienes que estar bien, sal, distráete, estando triste solamente te lastimas, la vida sigue, aún eres joven, puedes seguir tu vida, esto va a pasar pronto, ya no estés sufriendo. Le digo a la persona: ya no estés sufriendo, ya por arte de magia deja de estar sufriendo, ¿no? No, ya estaba muy enfermo, o sea, ya le tocaba. No pienses en eso. Esto significa que Dios está con tu familia y ahora está en un lugar mejor. No, todas estas palabras son muy común, muy escuchadas y muy utilizadas cuando te encuentras ante la situación de que una persona vivió la pérdida de algún familiar, amigo o conocido. Pero evita decir estas palabras, puesto que no son correctas. Bueno, ahora te preguntarás, si todas estas palabras y todas estas frases son incorrectas y es lo más común y lo más utilizado, ¿qué sí es lo adecuado que debo de decir ante esta situación? Y en este punto voy a citar textualmente lo que la bibliografía nos dice, porque es algo tan sencillo, no requieres estar pensando tanto ni utilizando todas estas frases que ya comentábamos que están mal. Ahí les va. En estos momentos no hay palabras suficientes o no encuentro las palabras para poder aliviar lo que sientes. Pero debes de saber que cuentas conmigo o con la red de apoyo si no estás tú solo como interviniente, y estoy para lo que necesites. Terminas diciendo: si puedo ayudarte en estos momentos con algo, dime, y si puedo lo haré. No le dijiste nada, pero le dijiste todo. La hace sentir que no está sola, la hace sentir que sus emociones cuentan, que se debe de desahogar, que es normal que se sienta así, pero que no está sola, que tiene toda una red de apoyo o que tiene una persona apoyándola, en este caso tú como interviniente. Y si en el caso de que ella decida comunicarse contigo para solicitar tu apoyo, sabe que estás ahí, porque con estas palabras ya le dijiste todo. Vamos a hablar puntualmente de qué hacer de forma específica ante algunas etapas de la vida o ante algunas situaciones en específico. Vamos a hablar primeramente de qué hacer cuando nos enfrentamos ante el proceso de duelo en un niño. Es por eso que quiero pedirle a alguna colega psicóloga que nos hable un poquito de cómo debería de ser la intervención en niños, cuáles son las formas especiales para llegarles y lo importante que se debe de tomar en este periodo del desarrollo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes.
En el acompañamiento del duelo, tanto en niños como en adolescentes, tenemos que tener en cuenta como primer punto que la capacidad del niño para entender la muerte no es la misma de los 5 a los 10 años, ya que ellos perciben la situación como algo inevitable, con el miedo de que sus padres mueran y los abandonen. Sin embargo, conforme van creciendo a partir de los 9 a los 10 años en adelante, el concepto de la muerte lo entienden como un suceso que le puede ocurrir tanto a niños como a adultos. Es por esto que los padres o tutores deben proporcionarles seguridad a través de ser validados, escuchados y, si ellos están de acuerdo, ser partícipes de las actividades que se realicen en el grupo familiar al momento de la partida de un ser querido. Se les debe de explicar de manera simple y con palabras claras, de acuerdo a su edad, la situación por la que se está pasando. Y es primordial que los niños y adolescentes expresen sus sentimientos y sus emociones, siempre buscando alternativas para que se encuentre su forma y se tome su tiempo para hacerlo. Esto es fundamental, que la expresión de sus emociones no sea limitada. Esto se puede realizar a través de cuentos, juegos o pláticas. Gracias. Muchas gracias, colega psicóloga, por apoyarme un poco en la explicación de cómo es la intervención y la interacción de una persona interviniente hacia un niño en esta etapa en la que estamos hablando. Hablando puntualmente de la etapa adolescente, es importante manifestar un apoyo emocional. Hay que recordar que en esta etapa una de las principales características es el lado emotivo, el lado emocional. Entonces, el manifestar este apoyo emocional es incondicionalmente una de las cosas que debes hacer como interviniente en esta etapa. Los adolescentes suelen tener rebeldía, enojo y aislamiento, convirtiéndose en el miembro de la familia al que menos consideran durante el proceso de duelo. Y entonces aquí entramos en una de las problemáticas principales. Como no se les toma en cuenta, o son de los miembros de la familia a los que menos se les toma en cuenta en un proceso de duelo, por ese aislamiento que naturalmente como adolescente presentan, el proceso de intervención a lo mejor no es tan platicado, tan fluido, o no hay mucha información de cómo hacerlo. Entonces es importante que, al igual de los niños, se debe de mantener una red de apoyo. Los adolescentes suelen comportarse de forma desadaptativa cuando expresan emociones desagradables. Estas conductas pueden ser derivadas de abuso de sustancias, de autoagresiones o de realizar conductas de riesgo. De identificarse alguna de ellas, se recomienda referir a una atención especializada. En este punto me gustaría pedir la intervención de mi compañera y colega psicóloga Ludivina Vázquez, que nos hable un poquito sobre la intervención y un aspecto general en adolescentes que viven un proceso de duelo. Adelante, compañera. Gracias, compañero. En los adolescentes, como en las personas con discapacidad, el sufrimiento existe, la percepción de la pérdida existe, aun cuando para el resto nos pasen desapercibidos. En algún estudio se ha llegado a valorar que el 50% de las personas con discapacidad mostraban cambios repentinos emocionales o conductuales cuando habían experimentado recientemente una muerte o pérdida. Es importante que tanto los adolescentes como las personas con discapacidad pasen por el proceso de duelo y tengan una visión real de lo que es la vida para así poder aceptarla mejor. Es bueno acompañarlos en este proceso, sin negarles el derecho a sufrir. Llorar no es señal de debilidad, ni protegerlos en exceso. Las personas que acompañen al adolescente o a una persona con discapacidad a afrontar el duelo deben conocer una serie de orientaciones, no juzgar ante las expresiones de emociones. No es obligatorio dar consejos, menos aún si no los piden. Es importante saber dar un consejo, no cuestionar las afirmaciones de la persona en duelo, no tomar la responsabilidad del problema del otro, no interpretar, centrarse en el aquí y ahora, centrarse en los sentimientos, empatizar. Esto es comprender las emociones y sentimientos de los otros. Se debe tener en cuenta que además habría que atender a cada uno de forma individual, pues cada individuo reacciona de una manera distinta y sus vivencias y experiencias frente a la muerte también lo son. Hay que dar tiempo y respetar el ritmo y las particularidades de cada proceso de duelo.
El proceso de duelo es dinámico, con lo que es muy probable que las actitudes de las personas cambien a lo largo del proceso. Cuando hablamos de los adultos mayores para ser intervenidos, nosotros desde el punto de vista como intervinientes, quizás muchas veces no se les toma en cuenta ni se les da la importancia que deberían de tener. También son personas que a lo mejor por su edad se considera que tienen la madurez y la inteligencia suficiente para sobresalir de cualquier cosa. Pero no, realmente, como venimos hablando desde el principio del video, desde un niño hasta un adulto mayor vive un proceso de duelo y hay formas para intervenir su proceso de duelo. El proceso de duelo para adultos mayores es muy similar a la de adultos. Sin embargo, hay consideraciones que tomar en cuenta. Es importante que recordemos que los adultos mayores son los que llevan más tiempo en un aislamiento social. Bajo este punto, quiero pedir la intervención de mi compañero, el psicólogo Mario Elí de la Rea Toledo, que nos hable un poquito de cómo es la intervención, la interacción y un panorama general de intervinientes a personas adultos mayores. Adelante, compañero. Claro que sí, con mucho gusto. El proceso de duelo de los adultos mayores tiene la misma estructura que para la población adulta joven. Sin embargo, hay algunas consideraciones especiales a tomar en cuenta. Por ejemplo, el haber limitado la convivencia de estas personas con sus familias, o no contar con los medios o el conocimiento para hacer uso de los recursos tecnológicos que se tienen disponibles y que actualmente pueden propiciar el aislamiento o el abandono en el que viven algunos adultos mayores, impactando en su calidad de vida. Debemos recordar que ellos son la población más vulnerable y que lleva mayor tiempo bajo distanciamiento social. Lo anterior, junto con otros factores como el temor a la infección, la frustración, el aburrimiento o el manejo inadecuado de la información, pueden llevar a que, en pro de evitar el contagio, se deteriore su salud mental. Existen otros aspectos adicionales a tener en cuenta, tales como el sueño, que es una función vital que se ve afectada por el aislamiento social. Este se ve alterado al no desarrollar una actividad durante el día o bien realizar siestas recurrentes en los momentos de quietud, tomar bebidas alcohólicas o realizar actividades estimulantes en las horas previas al descanso nocturno. Estas son algunas de las causas que condicionan en ellos la mala calidad del sueño. Muchísimas gracias, colega, tiene usted toda la razón. En este punto, esas recomendaciones que nos acaba de dar para adultos mayores, es importantísimo que como intervinientes ante la situación de adultos mayores se dé. Entonces, esos puntos que nos acaba de decir favorecen al mejoramiento en el proceso del duelo en esta etapa de adultos mayores, que es la que estamos platicando. Ahora, uno de los puntos más importantes y al mismo tiempo tristemente más olvidados son medidas de autocuidado para las personas que son intervinientes, que son profesionales de la salud, que se encuentran en la primera línea atendiendo a las personas que son contagiadas, a las personas que están en duelo y a las personas subsecuentes que se encuentran alrededor de las personas que son contagiadas. Por eso en este punto me gustaría pedir el punto de vista de dos compañeros psicólogos que nos hablen un poco cómo deben de ser las medidas de autocuidado para los intervinientes en el duelo durante la pandemia por COVID-19. Adelante, compañero Manuel Garrido y Alejandra Zúñiga, compañeros psicólogos, adelante. Muy buenas tardes, muy amable, muchas gracias. Un gusto participar. Referente a las recomendaciones para los profesionales de la salud, es bastante importante, primeramente, satisfacer sus necesidades, sus principales necesidades, formar grupos dentro del ambiente laboral, promover lo que son las actividades físicas, de meditación, ejercicios de respiración,
evitar la información sobre el COVID después de haber estado trabajando, apoyar a los demás profesionales para que esta pandemia no afecte emocionalmente a los demás y sobre todo practicar actividades de todo tipo y evitar el alcohol. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio, colega. Efectivamente, como lo estás comentando, Ricardo, es de importancia tomar en cuenta a los profesionales de la salud, ya que somos esas personas a las que acudimos cuando nos encontramos en un proceso de duelo, como lo estamos viviendo en estos momentos a causa de esta pandemia por el COVID-19. Tomando en cuenta lo que comentó la colega, la psicóloga Alejandra, tenemos que llevar a cabo ciertas recomendaciones con el fin de poder brindar esa ayuda que buscan en nosotros. Como una de las recomendaciones que le podemos hacer a los profesionales del área de la salud es evitar cualquier contacto con información relacionada al COVID durante las 2 horas posteriores a su turno laboral. Otras recomendaciones que se le hacen a los profesionales del área de la salud es que todos podemos escuchar a nuestros colegas las veces que sea. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que escucharnos unos a otros sobre todas las historias de pérdidas que han pasado en nuestro turno laboral, tanto familiar como mencioné en un momento, laboralmente. También se les recomienda que los interventores y cualquier otro profesional del área de la salud apliquen técnicas como la de mindfulness, también relajación muscular progresiva y respiración diafragmática. ¿Qué queremos decir con esto? Que al aplicar esas pruebas se encuentren en una etapa de relajación, ya que, como lo comentamos anteriormente, en su hora laboral puede pasar un sinfín de historias que nos puede llegar a afectar, y lo que queremos al concluir nuestro turno laboral es tener una relajación y podernos ir a descansar, por así decirlo, a nuestros hogares. Otra recomendación que también se le hacen a los profesionales de la salud es un automonitoreo. ¿Qué queremos decir con esto? Observarse y evaluarse por si presentamos algunos síntomas como estrés, fatiga, cansancio, y si llegamos a tener algunos de estos síntomas es de vital importancia reportar esta presencia de síntomas a algún familiar, algún amigo o compañero para que así nos estén monitoreando. Otra recomendación es que la principal red de apoyo que tenemos nosotros en el área de salud son nuestros colegas, pero también se favorece un contacto con miembros de nuestras familias. Es frecuente que algunos profesionales de la salud, debido por lo que estamos pasando por esta pandemia, tenemos el miedo de contagiar a nuestros seres queridos, amistades y también compañeros del área laboral, por lo que debemos promover en estos casos el uso de recursos en línea como videoconferencias, llamadas telefónicas, correos o un mensaje de texto, pero tener ese contacto con nuestras familias. Sin más que decir, estas son algunas recomendaciones, junto con las que comentó mi colega, la psicóloga Alejandra, las que les podemos brindar a ustedes en estos momentos de pandemia. Muchísimas gracias y que estén bien. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones que se hacen a todos los que somos intervinientes, que de alguna u otra manera nos vamos a enfrentar ante un proceso de duelo, ya sea niños, adolescentes, adultos, personas con discapacidad o personas propiamente del área de la salud. Espero que estas recomendaciones les hayan servido.